¿Qué pasaría si la búsqueda misma de la iluminación fuera lo que la mantuviera fuera de su alcance? ¿Y si cuanto más persigues lo divino, más se aleja? Todas las tradiciones espirituales, desde los maestros zen hasta los sufíes y los místicos cristianos separados por siglos y continentes, han llegado a la misma conclusión intrigante: el secreto está en el silencio. No como una técnica más que dominar, sino como la única puerta que la mente ambiciosa no puede corromper. Hay una locura peculiar en el corazón del viaje espiritual. El buscador sube la montaña desesperado con los ojos fijos en una cumbre imaginaria donde la iluminación le espera como un trofeo a conquistar. Cuanto más lo intenta, más empinado se vuelve el camino; cuanto más agarras, más se cierran tus manos sobre el vacío. Esta paradoja persigue a los místicos de todas las épocas, de todos los rincones de las aspiraciones humanas. Pero dentro de este enigma reside su propia solución. Los antiguos maestros sabían algo que nosotros hemos olvidado en nuestra frenética carrera. Entendieron que el silencio encierra un misterio que la mente racional no puede descifrar. Reconocieron que en el intervalo entre respiraciones, en el espacio entre pensamientos, en ese vacío fértil que percibe cada palabra y concepto, vive algo más cercano de lo que cualquier esfuerzo podría alcanzar. Algo se rompe en el momento del despertar espiritual, pero no es lo esperado. Las prácticas acumuladas, los años de disciplina, las bibliotecas de textos sagrados devoradas, los retiros a los que asistimos, los gurús consultados, todo este esfuerzo se derrumba ante un hallazgo tan simple que roza el absurdo. Ya estabas en casa. El viaje fue una ilusión. Desde la distancia, ficción. Esta verdad aparece repetidamente en los relatos de los místicos, pero cada nueva generación de buscadores debe descubrirla desde cero, debe agotarse contra el mismo muro ancestral. El crecimiento espiritual no nace de una acumulación frenética, sino de la quietud interior, de la entrega a lo que ya existe. La obsesión por las metas espirituales se convierte en el principal obstáculo para la gracia. La intensidad del buscador, su ardiente deseo de transformación, crea una armadura de hierro alrededor de lo que más desea. Veamos cómo funciona esta trampa. El ego, sintiendo su propia disolución en un verdadero despertar, realiza una brillante maniobra. Convierte la búsqueda espiritual en un proyecto más, en otro campo para tu supervivencia. La iluminación se convierte en una meta como cualquier otra, algo que hay que perseguir, medir y lograr. He estado meditando durante 10 años. He estudiado con maestros consumados. Practico 8 horas al día. El ojo se fortalece, no se debilita. El yo se expande disfrazado de espiritualidad, proclamando humildad mientras cataloga en secreto sus propios logros. La búsqueda misma se convierte en el obstáculo. Esta es quizás la estafa más cruel del mercado espiritual. Cada técnica ofrecida, cada práctica prescrita, cada mapa trazado de la conciencia superior corre el riesgo de alimentar la estructura misma que prometen disolver. El ego toma las herramientas destinadas a su trascendencia y las convierte en una fortaleza. Los antiguos sabios chinos tenían una expresión para esta comprensión: Wu Wei, generalmente traducida como no acción o acción sin esfuerzo. Apunta a una forma de ser que confunde la mente occidental, criada bajo la ética del trabajo protestante y la ideología de la superación personal. Wu Wei no significa pasividad, ni aconseja pereza o retraimiento. Describe más bien una acción alineada con el Tao, con la naturaleza fundamental de la realidad, que fluye como el agua, encontrando su curso en lugar de empujar contra la corriente de la existencia. El Tao Te Ching afirma: lo más suave del mundo vence a lo más duro. El agua desgasta la piedra no por la fuerza, sino por la perseverancia paciente. Cuanto más te aferras a la realización espiritual, más violentamente empujas hacia la transformación y más te elude. La fuerza genera resistencia, el agarre produce deslizamiento, el puño se cierra sobre el vacío. Otro pasaje es aún más profundo: en la búsqueda del conocimiento cada día se añade algo, en la práctica del Tao, cada día se deja algo atrás. Para muchos, esto parece contradictorio. El camino espiritual no implica acumulación, sino resta; no aprender, sino desaprender; no llegar a ser, sino descubrir lo que queda cuando cesa el falso devenir. La salvia se vuelve más ligera, no más pesada. Descarta conceptos como hojas de otoño, permanece cada vez más desnudo ante la realidad, hasta que solo queda la presencia. Esta enseñanza va al corazón de todas nuestras narrativas educativas y culturales sobre el progreso a través del esfuerzo.
Construimos currículums de logros espirituales cuando deberíamos eliminar nombres de la lista de nosotros mismos. Agregamos prácticas cuando deberíamos abandonar las pretensiones. El taoísta se ríe de nuestra intensidad y señala el árbol, que alcanza su plenitud cediendo a su naturaleza, no luchando por ser más alto. El Zen lleva esta comprensión más allá y la afila hasta convertirla en una espada capaz de cortar todas las fantasías espirituales. Enseña el concepto de Musin no Sin, la mente sin ganancia, que actúa sin buscar recompensa, resultado o beneficio externo como la iluminación. Dogen, considerado uno de los maestros Zen más profundos, enseñó algo que suena a locura para la mente ambiciosa: si no puedes encontrar la verdad aquí y ahora, ¿dónde más esperas encontrarla? La pregunta de Dogen hace colapsar el mundo del discípulo. No hay ningún lugar a donde ir, nada que lograr, ningún estado futuro que alcanzar. La verdad que buscas habita en este mismo momento, en este aliento, en esta conciencia común que escucha estas palabras. Buscarlo en otro lugar garantiza su ausencia. La literatura Zen desborda historias de despertares que se producen precisamente cuando el alumno deja de intentarlo, cuando se da por vencido por completo, cuando el cansancio, la desesperación o el simple olvido disuelven el mecanismo de búsqueda. El monje barre el jardín y el sonido de una piedra golpeando el bambú provoca un despertar repentino. Another sits in such frustration that the entire enlightenment project falls apart, and understanding dance instantly. Estas historias no son accidentes. Revelan la estructura misma del despertar: el esfuerzo impide el encuentro, el cese del esfuerzo abre la puerta. Dogen explica: estudiar el camino del Buda es estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo es ser iluminado por todas las cosas. Primero investigas la naturaleza del despertar. Entonces esta investigación se vuelve hacia adentro convirtiéndose en un examen de la propia conciencia, de la propia naturaleza. Pero este estudio no puede seguir siendo un esfuerzo, un proyecto. El yo que investiga necesita ser olvidado, disuelto en el acto de investigación y, en este olvido, llega la iluminación, no como un logro sino como una revelación. Las 10.000 cosas se iluminan, la realidad misma se transforma. Y entonces lo que parecía una búsqueda resulta ser un olvido. Lo que pensábamos que era un camino era solo el eco de nuestra propia voz llamando en el vacío. El Evangelio de Tomás no ofrece consuelo, sino un filo: quien busca debe seguir buscando hasta encontrarlo. Y un círculo vicioso de separación, donde el yo se aferra a su propia sombra. Pero cuando comienza la perturbación, cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies, emerge algo más profundo: el asombro. No me sorprende lo extraordinario, sino lo ordinario, porque lo que siempre ha estado aquí, ahora, se ve por primera vez. La respiración, el silencio entre pensamientos, la inmensidad que contiene todas las cosas, incluida la perturbación misma. Ya no hay nadie de quien maravillarse. Simplemente hay asombro. El budismo zen, con su precisión quirúrgica, llama a esto kens, ver la propia naturaleza. Pero no nos equivoquemos, no es un vistazo, una experiencia pasajera. Es el colapso de la estructura que sustentaba la idea de experiencia. El Zen no ofrece técnicas para producir la iluminación, porque la iluminación no es un producto. Lo que ofrece son koans, acertijos insolubles, que no deben resolverse, sino disolver a quien los resuelve. ¿Cómo era tu cara antes de que nacieran tus padres? La pregunta no pide respuesta, sino el aniquilamiento de la mente que busca respuestas. Cuando el intelecto se agota, cuando cesa la lucha, lo que queda no es un vacío, sino la plenitud de lo que siempre fue. El maestro Zen Aquin lo describió como el sonido de una mano aplaudiendo. No hay lógica, no hay sentido, y ahí es precisamente donde se revela la verdad. No en comprensión, sino en incomprensión. No en control, sino en rendición. ¿Y qué pasa con el taoísmo, esa sabiduría que fluye como el agua? Lao se escribió: el Tao que se puede nombrar no es el Tao eterno. Aquí el lenguaje falla incluso antes de empezar. El Tao no es un concepto, no es un camino, no es una meta. Es el movimiento espontáneo de la realidad, el flujo que no se puede captar con palabras. El sabio taoísta no busca, no se esfuerza, no se aferra. Sigue Wu Wei, no acción, que no es pasividad sino acción sin esfuerzo, como el río que talla la montaña sin intención. Wu Wei no es una técnica, es el reconocimiento de que la naturaleza ya lo hace todo a la perfección.
El árbol no lucha por crecer, el pájaro no lucha por volar. ¿Por qué los seres humanos luchan tanto? Porque esqueceu que él también es natural. El taoísmo no enseña cómo alcanzar el Tao, sino darnos cuenta de que nunca hemos estado separados de él. La ilusión no es la distancia, sino la creencia en la distancia. En todas estas tradiciones corre el mismo hilo: la iluminación no es un estado futuro, sino la revelación de lo que siempre ha estado presente. No es algo que hay que añadir, sino algo que hay que reconocer. And this recognition depends not on effort, but on a kind of forgetting, the forgetting of the striving self. La paradoja es esta: cuanto más buscas, más te alejas. Cuanto más te entregas, más te acercas. Pero rendirse aquí no es resignación. Es la rendición de alguien que se da cuenta de que nunca tuvo el control. Es la rendición de quien ve que la idea misma del yo es una historia contada por la mente y que la realidad es mucho más vasta, mucho más simple, mucho más inmediata. ¿Y entonces qué queda? No es una doctrina, no es un sistema, sino una invitación: basta. Deja de mirar. Deja de esforzarte. Deja de creer que hay algo que hacer. No porque el viaje no tenga valor, lo tiene, ya que nos lleva al punto de agotamiento, al punto en el que no queda ningún lugar a donde ir. Sino porque en ese momento algo sucede. Algo que no se puede describir, solo experimentar. No es un estado de éxtasis, no es una experiencia mística. Es la vida ordinaria, vista sin filtros. El desayuno, la lluvia en la ventana, el peso del cuerpo sobre la silla, todo esto de repente es suficiente. No porque se haya vuelto extraordinario, sino porque lo extraordinario siempre ha estado ahí, escondido en la simplicidad de lo que es. La verdad no está al final del camino. Está en el camino, o más bien, en el momento en que nos damos cuenta de que nunca hubo un camino. Que nunca hubo un tú separado con quien caminar. Que el viaje fue siempre una ilusión, y la llegada, un recuerdo. Silencioso. No un silencio pasivo, sino que se impone como un portal. Luego se instruye al discípulo a cerrar los ojos no para dormir, sino para despertar, para ver, finalmente, lo que siempre ha estado ante él, oculto por el aleteo de los párpados. El maestro no ofrece respuestas, solo el vacío que las precede. Y es en ese vacío donde algo se mueve no como una forma definida, sino como un susurro que no pertenece a ninguna lengua. La tradición hermética no pide creer, sino guardar silencio. No requiere fe sino entrega. El silencio aquí no es un medio para lograr un fin, es el fin mismo que se revela como comienzo. Cuando Hermés Trismegisto escribe que el silencio es el primer paso de la purificación, no propone una técnica, sino que señala una verdad incómoda: ya estás purificado, pero no lo sabes. La mente acostumbrada a nombrar, dividir, poseer, resiste. Prefiere el ruido a la quietud, lo conocido a lo desconocido, la ilusión de control a la rendición. Pero el silencio no se puede domar. No es un estado a alcanzar, sino la ausencia de todo lo que impida ser reconocido. ¿Y qué sucede cuando, por un momento, la mente se tranquiliza? No hay respuesta, sino el fin de las preguntas. No aparece una luz, sino la desaparición de las tinieblas que la buscaban. Los místicos cristianos la llamaron la nube del no saber, los sufíes, Fana, los budistas Zen Satori. Diferentes nombres para la misma experiencia: la caída de la máscara del yo, el vislumbre de que nunca hubo separación. Lo que queda no es un vacío estéril, sino un silencio preñado, como el espacio entre las notas de una canción, sin el cual no habría melodía. El Corpus Hermeticum insiste: el silencio es el útero de la palabra. Ante cualquier sonido, ante cualquier concepto, hay un silencio que no es ausencia, sino plenitud. De él nace el logos no como idea, sino como acto creativo. Y si la creación es un despliegue de este silencio primordial, entonces el camino de regreso no es una ascensión, sino una inmersión. No se trata de ascender al cielo, sino de bajar al fondo del pozo, donde finalmente el agua resulta clara. Los gnósticos entendían esto como redención por el silencio. No a través de la gnosis intelectual, no a través de la acumulación de conocimiento esotérico, sino a través de la disolución del impulso de conocerse a sí mismo. El Evangelio de la Verdad describe al Padre como el que no puede ser nombrado, no porque sea inaccesible, sino porque es anterior a todo nombre. And what precedes the name if not silence? No el silencio como interrupción del discurso,
sino como la matriz de la que emerge todo discurso y a la que inevitablemente regresa. Cuando el maestro Zen dice si encuentras a Buda, mátalo, no está instando al nihilismo, sino a la comprensión de que incluso la idea de la iluminación es un obstáculo. El Buda no es un objeto que hay que encontrar, sino el silencio que permite reconocerlo en todo. Asimismo, el Dios de los místicos no es una entidad a la que hay que llegar, sino el espacio en el que ya estás inmerso y que solo se revela cuando dejas de intentar captarlo. La paradoja es esta: cuanto más buscas, más te alejas. Cuanto más intentas silenciar tu mente, más se agita. Pero cuando por casualidad o por agotamiento te rindes, cuando el último pensamiento se disuelve sin ser seguido, sucede algo inesperado. No hay una revelación grandiosa, sino la simple comprensión de que nunca hubo nada que revelar. El silencio no es un estado que deba ser conquistado, es la naturaleza misma de la conciencia cuando deja de identificarse con lo que aparece en ella. Y así como dijo el maestro Eckhart, el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. No hay dos, nunca los hubo. La separación fue solo el ruido de la mente tratando de afirmarse. En el silencio el ruido cesa y lo que queda no es un vacío, sino la presencia que siempre estuvo ahí, sosteniendo incluso la ilusión de su ausencia. Su formulación literal. Lo que las palabras no pueden lograr, el silencio lo transmite con una claridad que no requiere traducción. No hay necesidad de descifrar, interpretar, buscar significados ocultos. La verdad se revela cuando la mente cesa su incesante búsqueda de respuestas. Y es precisamente esta quietud la que disuelve la ilusión de que es necesario encontrar algo. Los maestros Zen, con su sutil ironía, llevaron esta comprensión hasta sus últimas consecuencias. Cuando un discípulo preguntaba sobre el significado de la iluminación, el maestro respondía con un golpe de palo, un grito inesperado o simplemente permanecía en silencio. No por desdén, sino porque cualquier respuesta verbal sería una traición a la naturaleza de la experiencia. El Zen no enseña, él desmonta. Cada koan, cada paradoja, cada gesto aparentemente absurdo es una estrategia para romper el dominio de la lógica, para arrojar al buscador al vacío donde las palabras pierden su poder. Y en ese vacío emerge algo más profundo, no como un objeto que hay que captar, sino como la conciencia misma que observa, libre de todo contenido. En el sufismo, la tradición mística del Islam, el silencio se llama sukut y se considera el estado más elevado del alma. Los sufíes hablan del silencio del corazón, donde las palabras se disuelven y solo queda la pura presencia. Rumi, el poeta místico, escribió que el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es una mala traducción. Para él, la verdadera oración no se compone de súplicas o repeticiones mecánicas, sino de sumergirse en el silencio donde el alma se encuentra con el amado. El derviche giratorio en su danza estática, no solo busca el movimiento, busca el momento en que el movimiento cesa y solo queda el giro del ser mismo, sin centro, sin periferia, sin separación. Incluso en la tradición judía, donde la palabra es sagrada y la Torá se estudia con rigor exegético, hay un profundo reconocimiento del silencio como camino. El Zohar, el texto central de la Kabbalah, enseña que el silencio es la morada de la Sekina, la presencia divina. Los cabalistas meditan en las letras hebreas no solo como símbolos sino como portales a lo inefable. Y cuando las letras se disuelven, cuando la mente se aquieta ante el misterio, es en el silencio donde la luz se revela. El rabino Nachman de Breslov, uno de los grandes maestros hasídicos, solía decir que el silencio es el puente entre el hombre y Dios. No el puente que construye la razón, sino el que surge cuando la razón se rinde. ¿Y qué pasa con la ciencia moderna, que tan a menudo se presenta como la antítesis de lo místico? Incluso aquí el silencio encuentra su lugar. La física cuántica, con sus partículas que emergen del vacío y sus campos de energía que impregnan la nada, recuerda extrañamente a las antiguas descripciones del vacío fértil. Los científicos hablan de un campo unificado, de información no local, de una realidad subyacente que trasciende el espacio-tiempo, conceptos que en esencia apuntan al mismo misterio que los místicos describen como silencio. Incluso la neurociencia, al estudiar los estados meditativos, confirma lo que las tradiciones espirituales siempre han sabido, que el cerebro en reposo, libre del ruido de la mente discursiva, entra en un modo de funcionamiento en el que se disuelve la separación entre sujeto y objeto. Pero no nos equivoquemos, este silencio no es pasividad. No es la ausencia de acción, sino la acción más plena, la que no se pierde en el esfuerzo, que no se fragmenta en objetivos.
Es el silencio del artista ante el lienzo en blanco, del músico ante la primera nota, del amante en el momento previo al beso. Es el momento en el que todo está listo, pero aún no se ha hecho nada. Y es precisamente en ese todavía no donde reside el máximo poder, la pura posibilidad. La paradoja definitiva es esta: cuanto más buscas el silencio, más te elude. Cuanto más intentas silenciar tu mente, más se agita. Porque el silencio no es un estado a alcanzar, sino la naturaleza misma de la conciencia cuando deja de identificarse con lo que en ella surge. No es algo que hagas, es algo que eres. Y cuando esa verdad se revela, las palabras se vuelven innecesarias. No porque sean incapaces de expresar, sino porque ya no hay nada que expresar. Lo que queda es solo esto, la presencia que siempre estuvo aquí, sosteniendo incluso la ilusión de su ausencia. Filosofía. El silencio dice lo que las palabras nunca pueden contener. Cuando la conciencia reposa en sí misma, libre de agitación o apego, algo se transmite sin transmisión, enseña sin enseñar, transforma sin técnica. El budismo, especialmente en sus tradiciones meditativas, llama a esto noble silencio, la quietud que respalda la atención plena y la visión clara, señalando una verdad simple. Los conceptos y etiquetas que imponemos a la realidad son la fuente misma de los problemas que intentamos resolver. La mente se fragmenta sin cesar, nombrando, juzgando, comparando, tejiendo historias sobre cada experiencia. Este ruido mental oscurece la percepción directa de la realidad tal como es. La doctrina de Sunyata de la vacuidad describe la realidad como algo que trasciende toda elaboración conceptual. Las cosas existen, la experiencia ocurre, pero la naturaleza de la existencia no puede ser captada por el pensamiento ni fijada por el lenguaje. Cada concepto que aplicamos a la realidad resulta vacío cuando se lo examina de cerca, una construcción mental, no una propiedad intrínseca. El silencio permite experimentar este vacío, no como un abismo nihilista, sino como una apertura, como una liberación de la prisión de la fijación conceptual. El practicante budista aprende a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, a presenciar la incesante actividad de la mente desde una amplia conciencia. En esta observación, aparecen brechas entre los pensamientos. Con la práctica, estos intervalos se expanden hasta que el meditador puede descansar en la conciencia misma, el silencio que contiene toda experiencia sin ser perturbado por ella. Si se mira más allá de la superficie de estas tradiciones, se revela un patrón: el silencio no es una técnica entre otras, sino el suelo primordial del que emerge toda manifestación. Antes del pensamiento, antes de las palabras, antes de que el cosmos se organizara en formas particulares, el silencio ya existía. No como ausencia, sino como potencial infinito, la unidad indiferenciada que precede a toda división. Cada tradición mística tiene su lenguaje para nombrar esta realidad: el Brahman sin atributos de los hindúes, el Sunyata de los budistas, el Dios incognoscible de los cristianos, palabras diferentes que apuntan a la misma verdad, la base del ser que existe antes de todos los fenómenos, la fuente de la que emergen los 10.000 seres y a la que regresan. Los místicos buscan redirigir la atención a este origen, tocar el silencio que precede y contiene todas las palabras, todos los pensamientos, todas las experiencias. No escapar de la manifestación, sino reconocer el terreno del que emergen las formas. Cuando descansas en este reconocimiento, participas del poder creativo de la fuente misma. Las tradiciones describen un despojo sistemático de conceptos y palabras. Los místicos cristianos llamaron a esto la vía negatividad, acercarse a Dios no diciendo lo que Él es, sino eliminando todo lo que Él no es. Capa tras capa, los conceptos van desapareciendo hasta que solo queda el no saber. Esta negación culmina en el silencio, en la cúspide de la ascensión mística, donde, más allá de las palabras y los conceptos, se encuentra el silencio generativo que contiene todo potencial. La paradoja se resuelve: el viaje era necesario, pero el destino ya estaba presente desde el principio. La subida te llevó a reconocer que nunca abandonaste la cumbre. Un proverbio zen atraviesa toda fantasía espiritual: antes de la iluminación, corta leña, lleva agua. Después de la iluminación, corta leña, lleva agua. Las actividades siguen siendo las mismas, pero todo ha cambiado. Antes estabas cortando leña perdido en tus pensamientos, manteniendo el constante comentario mental que te separaba de la experiencia directa. Luego cortas leña de manera simple, completa, sin la superposición de la mente conceptual, la acción y la conciencia se fusionan. Esta enseñanza destruye las promesas de trascendencia a reinos superiores o estados iluminados.
Revela lo sagrado del aquí, la perfección del ahora. La leña que cortas se convierte en un portal al infinito, la hierba que pisamos es la liberación misma. Esta es la transformación. Las tradiciones místicas, separadas por siglos y continentes, convergen en esta verdad: lo que se busca no se consigue buscando, lo que quieres llegar a ser, ya lo eres. El silencio no es una técnica entre otras, sino la puerta a este reconocimiento. No porque produzca iluminación, sino porque es el espacio donde la ilusión de separación se disuelve naturalmente. Los antiguos maestros no hablaban de teoría sino de experiencia directa, una invitación a abandonar la búsqueda ambiciosa, la ilusión de que la conciencia necesita ser condicionada a un estado de quietud digno de ser alcanzado. Hemos construido industrias enteras en torno al despertar espiritual, todas prometiendo entregar lo que ya satura tu existencia, y todo ello solo sirve para distraerte de la verdad. Tu naturaleza fundamental ya está completa. Pero esta afirmación conlleva su propio peligro: el ego puede apropiarse incluso de esta enseñanza. Necesito darme cuenta de mi verdadera naturaleza. Necesito despertar a lo que ya soy. El silencio corta esta trampa porque no puede transformarse en proyecto sin dejar de ser silencio. Observe lo que sucede en un silencio genuino: el diálogo interno se detiene. En este cesar, ¿qué queda? La conciencia misma, presencia sin contenido, espacio donde surge toda experiencia. Te reconoces como esta conciencia, como el campo en el que todo aparece. Este reconocimiento no requiere años de práctica, sino solo la voluntad de detenerse, de descansar en lo que eres antes de decirte a ti mismo en quién debes convertirte. Y entonces, en algún momento impredecible, la estructura se derrumba, la búsqueda se detiene, el apego se disuelve. El silencio que cultivaste se revela no como algo que lograste, sino como lo que eres, lo que siempre fuiste. En ese momento nada cambia y todo se transforma. La vida continúa con sus tareas ordinarias, pero ya no eres el yo separado que lucha contra la existencia. Eres el silencio mismo, consciente, presente, presenciando la danza de los fenómenos sin identificarte con ellos. Los místicos no enfatizaron el silencio para hacer las cosas difíciles, sino porque el solo no puede ser corrompido por la mente que busca la conquista. Sabían que la enseñanza definitiva no tiene palabras, que la verdad más profunda solo puede transmitirse en la quietud. Ahora, al final de esta reflexión, permítete escuchar los siguientes 30 segundos de silencio. No busques nada, simplemente sé lo que eres antes de que el pensamiento te defina. Ya estás en casa. El silencio lo sabe. Quédate quieto y reconoce. Este es el momento en que la voz se calla, no por cansancio, sino porque la verdadera escucha comienza donde terminan las palabras. No necesitas ir a ningún lado. No hay ningún viaje que completar ni ningún destino que alcanzar. Lo que buscas ya respira dentro de ti, como el aire que llena tus pulmones sin que tengas que pedirlo. Agradezco haber caminado hasta aquí, no como un espectador, sino como alguien que reconoce que cada paso dado fue solo un regreso a lo que siempre estuvo presente. No hay la próxima vez porque el ahora es eterno. Lo que queda es simplemente permanecer, sin expectativas ni promesas, solo la quietud que ya es tuya. Hasta que ya no haya separación entre quienes escuchan y el silencio. Hasta que no quede nada más que decir.